Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, Pequeño Resto Fiel Mundo, y este programa Opiniones. Tenemos revelaciones sorprendentes sobre el poder mundial, el enemigo oculto de la cristiandad, de la catolicidad, detrás de una conspiración milenaria. La ONU, la Unión Europea y otros organismos internacionales toman decisiones cada vez más autónomas y sus jerarcas son personas que nunca han sido elegidos por los pueblos. Y además están liquidando la civilización cristiana con sus decisiones. ¿Quién elige a estos que mandan el mundo hoy? Es decir, ¿quién gobierna en realidad a estos organismos internacionales? También se ha visto cómo un anciano con sus facultades disminuidas ha estado siendo presidente de la nación más poderosa del mundo. Y aunque se dice católico, toma decisiones que son opuestas al catecismo católico. ¿Quién está gobernando en realidad en esa nación detrás de este anciano? Mientras la Iglesia Católica está siendo un portavoz cada vez más sonoro de la agenda de estos organismos, mientras tanto, ¿no? Entonces, la pregunta inevitable y una de las más importantes hoy es: ¿quién gobierna en realidad el mundo y ha logrado hoy tanta concentración de poder? Aquí hablaremos sobre cómo esta fuerza está presente desde que Dios se reveló al pueblo judío. Tuvo un papel central en la crucifixión de Jesús. Luego infiltró a la iglesia fundada por Cristo y hoy está empeñada en terminar con la civilización cristiana. Es una tradición informal católica decir que en realidad la masonería gobierna el mundo, porque la mayoría de los líderes de esos organismos y de las naciones están vinculados de una u otra forma con las sectas secretas. Pero hay una dificultad en esto, que la masonería se fundó en 1717, según este artículo. La masonería se fundó, es la verdad, en el año 37 después de Cristo. 4 años después de fallecer Cristo, 37 años después de fallecer, de ser crucificado Jesús en la cruz. Y se llamaba la Fuerza Misteriosa, liderada por Herodes Agripa, el hijo de Herodes, que buscaba al niño para asesinarlo. En 1717 fue el resurgir de la masonería, y existe la convicción de que se trata de un mismo grupo que ha estado gobernando desde hace muchos siglos de manera supranacional, por encima de los gobiernos y por encima de las naciones. Eso es verdad. Entonces, ¿quiénes están gobernando el mundo que precede a la masonería? Es una secta secreta que desde hace cientos y cientos de años dirige el mundo. Es una contraiglesia a la iglesia que fundó Jesucristo para continuar con su obra de redención, que logró incluso crucificar al Hijo de Dios e hizo perseguir a los apóstoles. Ha jugado un papel desde el inicio de la era cristiana y continúa haciéndolo de manera más oculta durante la cristiandad medieval. Pero luego, poco a poco, con el fin de la Edad Media, con el humanismo y el Renacimiento, tomó cada vez más poder, o adquirió cada vez más poder. Pasó de ser una pequeña secta secreta a un poder que dirige los estados oficialmente con la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique. Todos estos 3 eventos propuestos y promovidos por la masonería. San Juan en el Apocalipsis la llama la sinagoga de Satanás, en los capítulos 2:9 y 3:9, mencionándola como la fuerza perseguidora de los cristianos. Dice claramente que ya estaba presente dentro del mismo cristianismo incipiente. Es un grupo que rechazó el Antiguo Testamento y dio lugar a un cisma. Rompió totalmente con Moisés
y fundó una secta talmúdica que no tiene nada que ver con la antigua alianza del pueblo judío con Dios. Odiaba y odia a Jesucristo y a los apóstoles porque eran los continuadores de la antigua alianza en la nueva y eterna alianza. Según los padres de la iglesia, el odio hacia Jesús es porque Jesús predicaba el reino de los cielos, no un reino temporal en esta tierra como ellos siguen aspirando. Este judaísmo talmúdico, que no tiene nada que ver con el judaísmo que sigue la Torá, fundó una especie de tercera orden pagana laica, la masonería. Porque si se hubiera presentado tal cual son, incluso los cristianos tibios los habrían rechazado. Y a través de la masonería lograron hacer penetrar sus ideas en el seno de lo que ha sido la cristiandad. Y poco a poco la civilización fue laicizada con la Revolución Francesa y luego con la Revolución Soviética. De modo que por un lado está la Iglesia de Jesucristo y por el otro hay otra iglesia que lucha contra esta Iglesia de Jesucristo. Una iglesia subterránea, que es la iglesia que luchó contra Jesús y lo hizo condenar a muerte. Esta contraiglesia ha existido desde los tiempos de Moisés y a lo largo de los siglos ha estado constantemente conspirando para la persecución de la iglesia verdadera y de la civilización cristiana. San Pío X, a principios del siglo XX, denunció la infiltración dentro de la estructura de la iglesia y lanzó el manifiesto antimodernista. Tuvo éxito en exponer lo que llamó la síntesis de todas las herejías, pero no en terminar con ellas, porque en los años 60 sus teólogos fueron llamados por Juan XXIII como peritos del Concilio Vaticano II y luego fueron nombrados casi todos los cardenales. 7 u 8 teólogos que habían sido condenados y expulsados de la enseñanza por sus obras heterodoxas fueron las estrellas del concilio. Algunos dicen que allí explotó la infiltración. San Pío X definió el modernismo como una sociedad secreta, pero su gravedad era que mientras las otras herejías declaraban la ruptura con la iglesia y se salían, y entonces era fácil combatirlas, el modernismo quería permanecer dentro de la iglesia para tomar el poder e imponer sus ideas, que eran las que la iglesia había condenado desde su inicio. El padre Malachi Martin, en su obra Las llaves de esta sangre, describe lo que llama el complejo de Judas. Dice que ciertos obispos que pretendían reformar la iglesia estaban sufriendo del complejo de Judas. Realmente creen que están en una misión de Dios para cambiar la iglesia y lo hacen en la dirección de los talmúdicos y masones. Igual que Judas, ya no creen en la doctrina católica íntegra y están convencidos de que pueden reconciliar la iglesia con sus enemigos pactando con los líderes de este mundo, haciendo un compromiso de los principios básicos cristianos para que encajen con los modos de pensamiento y comportamiento de quienes dirigen el mundo y que los consideran necesarios para sus intereses vitales. Por ejemplo, su interpretación es que la pertenencia a la Iglesia Católica Romana no es esencial para la salvación, que hay muchos caminos equivalentes hacia el cielo, no católicos y no cristianos, y que a todos se les debe conceder una equivalencia moral y religiosa en lo que respecta a la obtención de la salvación eterna. Incluso, según algunos, se puede ser salvo sin beneficiarse del sacrificio por el que Jesús dio su vida. Ponen en duda y envuelven en confusión que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera iglesia a través de la cual se puede lograr la salvación eterna. Recordemos lo que dijo Bergoglio con la camándula en la mano, que el Via Crucis era el fracaso de Dios. Ojo a eso.
Esto se expresa en un conjunto de reuniones ecuménicas, liturgias, oraciones, documentos de acuerdo, etc. La idea central es que todos somos hijos de Dios y hermanos en la familia humana, por lo que todos emprendemos nuestro peregrinaje común, sin que nadie reclame ser la única iglesia verdadera de Cristo y sin que nadie sea declarado en error. Una obvia mala interpretación del documento del Concilio Vaticano II que declara que el pueblo de Dios incluye a la Iglesia Católica Romana, pero también a muchos otros que no son y nunca serán porque no quieren ser católicos romanos. Y a tal punto ha crecido este criterio que en la mayoría de las diócesis del primer mundo y quizás de América Latina, por ejemplo, cualquier actitud diferente a la nueva actitud ecuménica cierra todas las puertas. A raíz de esto han surgido los católicos de cafetería, que escogen el dogma y la ley moral católica que les plazca y rechazan el resto. Insisten en permanecer en la iglesia y llamarse a sí mismos católicos, pero defienden firmemente que no necesitan creer en este dogma o en el otro, ni observar esta ley moral o la otra. Esto no es algo que haya surgido espontáneamente, sino que ha sido consecuencia de la infiltración y el crecimiento en poder de la sinagoga de Satanás, de la que ya habló San Juan en el Apocalipsis. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre qué grupo está gobernando el mundo hoy. E incluso tiene una pata poderosa dentro de la iglesia, una quinta columna. Y me gustaría preguntarte si crees que efectivamente el grupo de quienes gobiernan el mundo viene desde tan lejos en el tiempo o no. Ahora, usted que nunca ha querido saber de qué se trata ese tema, podría tener esa oportunidad de tenerlo en absoluta claridad, ¿no? En absoluta claridad. Si lo quiere hacer, escríbanos por rosomístico@yahoo.com. rosomístico@yahoo.com. Por supuesto, diciéndonos quién es usted y haríamos el puente para la persona experta, con la persona experta en este tema para que se los explique a ustedes en lujo de detalles. Muchas gracias, Dios les bendiga.